Bueno, santos hermanos en la fe, vamos al estudio de la palabra de Dios también a través de este medio. Pues damos la bienvenida a las redes sociales que bien pueden, nos están sintonizando. Y yo le suplico que usted me haga favor de abrir el libro, la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con nuestra serie de estudio de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, vamos a dar lectura desde el verso 14, hasta el verso 17, ya que hemos estudiado de manera casi exegética, pero nos vamos a llevar a invertir tiempo en el versículo 14, que sí vamos a ver la mitad del versículo de manera exegética, palabra por palabra, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va a traer una sabiduría, riqueza espiritual impresionante. Efesios capítulo 6, verso 14, ¿la tiene? La Biblia dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Papito, muchas gracias por esta libertad que nos concedes a abrir la Biblia, que tu Santo Espíritu hable a nuestro espíritu, que Él acomode lo espiritual a lo espiritual. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, porque aún siendo pecadores, ya la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, pero extiendes aún tu mano para sanar, restaurar, animar, fortalecer. Creemos, Señor, que tu palabra cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque es en Cristo Jesús. Creemos en el nombre de Jesús que no hemos de salir hoy de este lugar igual, sino al contrario, convencidos de la necesidad de buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y vivir tu santa y bendita palabra. Creemos, Señor, también que en tu nombre todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Leyendo Efesios, la carta de los Efesios es una carta que habla de unidad doctrinal, unidad espiritual, unidad en la palabra de Dios. Pero el deber cristiano de unidad y pureza día a día se complica con la presencia de poderes espirituales hostiles. La cruz de Cristo, por supuesto, tal y como lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículo 15, la cruz de Cristo fue la ruina del diablo. Y la resurrección, Cristo fue exaltado sobre todo ser creado, visible, invisible, celestial y terrenal. De acuerdo a lo que escribe Pablo en la primera carta de los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 versículo 20 hasta el versículo 22, así como lo hace en Filipenses capítulo 2 desde el verso 5 hasta el verso 11. En la segunda venida del Señor Jesucristo, la derrota de Satanás será completa. Lo describe Romanos capítulo 16 versículo 20, así como Apocalipsis capítulo 20 desde el verso 7 hasta el 14. Entre tanto, la paz de la cruz se experimenta en medio de una lucha espiritual. Las fuerzas de las tinieblas están vencidas, cierto, pero aún son ofensivas. No dejan de ser ofensivas. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿contra qué lucha el cristiano? ¿A qué poderes se enfrenta? ¿Qué ventaja tiene Satanás al tener a algunos cristianos en la derrota, viviendo para el pecado, principalmente en la inmoralidad sexual? La pregunta es: ¿cuál fue el origen de la armadura que se describe
en Efesios capítulo 6? Por supuesto, la respuesta está lejos de ser unánime. Algunos piensan que varias de las piezas de esta armadura que es mencionada aquí en Efesios fueron sugeridas por algún guardián romano al cual Pablo se hallaba atado mediante una cadena o con esposas, y que se describe aquí en Efesios capítulo 6 en el versículo 20. Pero es difícil creer que un guardia dentro de la prisión usara un gran escudo como el que se menciona aquí en Efesios capítulo 6 verso 16. Tampoco serviría de base para el simbolismo que hallamos aquí, el soldado equipado livianamente con arco y flechas. Y en cuanto al guerrero romano, el historiador griego Polibio lo escribe con un escudo, una espada, 2 jabalinas, un yelmo, grepas y una protección para el corazón o algo más elaborado en su lugar. De inmediato se ve que Pablo no menciona las grebas. ¿Qué es eso? Es una armadura antigua que cubría la pierna desde la rodilla hasta el pie. Tampoco menciona las jabalinas. Son algo parecido a lo que se usa en las Olimpiadas. Por otro lado, Pablo sí menciona un ceñidor o un cinturón, o por implicación el calzado. Tal vez la mejor respuesta a la interrogante concerniente al origen parecería inclinarse en dirección a que él tomó del libro de Isaías estos pasajes. El apóstol Pablo tiene en su mente un soldado romano enteramente armado, pero al usar sus metáforas recibe constantemente la influencia de pasajes del Antiguo Testamento. Cabe señalar por lo menos Isaías capítulo 11 versículo 5, Isaías capítulo 49 versículo 2, Isaías capítulo 59 versículo 17, que a continuación vamos a estudiar. Estos pasajes Pablo no los copia al pie de la letra, sino que los adopta con un propósito. El cristiano a diario se enfrenta a su carne, a las estrategias que el mundo ofrece y por supuesto a Satanás. El principal enemigo del cristiano es su carne, los deseos de la carne, las tentaciones, lo que el mundo ofrece. Y al cristiano se le dice 3 veces por lo menos en este pasaje: estad firmes. Vamos a leer, si son tan amables, Isaías capítulo 11, de las 3 citas que les di en relación a lo que Pablo escribiera con la armadura de Dios. Isaías capítulo 11 versículo 5. Isaías capítulo 11 versículo 5 dice la Biblia: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muy bien. El cinto juntaba las ropas sueltas y representa la presteza del Mesías. Póngale cuidado. El cinto juntaba las ropas sueltas. Y habla también de la justicia y la fidelidad, que son la preparación del creyente, de acuerdo a lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 14. Pero vayamos ahora a Isaías capítulo 49 en el versículo 2 y prestemos atención también en 2 frases interesantes, todas ellas en relación a la armadura de Dios. Isaías capítulo 49 versículo 2: y puso mi boca como espada aguda. Esto es muy interesante. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Lo primero que nosotros encontramos en Isaías capítulo 49 en el versículo 2 es una frase muy interesante que dice: mi boca como espada aguda. ¿A qué se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo, al Padre Celestial, que da poder al Señor Jesucristo para hablar con poder, con autoridad, conquistar así a sus enemigos. Apúntele. Se describe en Isaías capítulo 11 versículo 4:
Así también como se describe en el Salmo 2, versículo 9, por citar muchos versículos y capítulos que respaldan esta palabra de Dios. Pero su palabra, esto es muy interesante, es eficaz, siempre es eficaz. Efesios 6, 17. Pero habla aquí también en Isaías capítulo 49, versículo 2, me guardó. Está hablando del Mesías prometido, de Jesús, el Hijo de Dios, antes de su aparición, que se mantuvo escondido con Dios, listo para ser enarbolado en el momento, a la hora precisa. Si usted es estudiante de la Biblia, puede confirmar esto en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Pablo habla muy bien del Mesías prometido, de la justicia que se nos es imputada a través del Mesías, del sacrificio de Cristo en la cruz y de la palabra de Dios que está en la misma boca de Jesús como creador, como se describe en Colosenses capítulo 1, del verso 1 hasta el 15. Jesús es Dios, Romanos capítulo 9. Vayamos con atención a Isaías 59, verso 17. Estos tres pasajes por lo menos son los que estamos estudiando, de donde el apóstol Pablo toma para hablar al cristiano que se arme de esta armadura, pero que no los copia en su totalidad. Isaías 59, verso 17. Pues la justicia se vistió como de una coraza. Yo no sé si van ustedes identificando ya la espada, ¿verdad? Si ya identificaron el yelmo, si ya identificaron ustedes los zapatos o las botas. Y acá vemos nosotros la justicia y la coraza de justicia. Parte B del versículo 17. Con yelmo de salvación en su cabeza. Parte final del versículo 17. Tomó ropas de vergüenza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Las frases justicia como una coraza y yelmo de salvación son frases que nosotros encontramos en Efesios capítulo 6 y que forman parte de la armadura que Dios le da al creyente. En el lenguaje figurado, el Señor se armó para liberar a su pueblo, para ejecutar venganza. ¿Contra quién? Contra sus enemigos que procuraban su destrucción. Entonces, si el Antiguo Testamento me está hablando que Dios está equipando a su pueblo para defenderse, y que ese poder sobrenatural, que ese poder santo va delante de ellos, me habla que el poder viene de Dios, tal como dice Efesios capítulo 6. Él es nuestra fortaleza, de Él viene la fortaleza. Entonces, amados hermanos en la fe, eso aún me habla también de que yo no debo de enfrentar mi carne, mis enemigos, en mis propias fuerzas. Tenemos como ejemplo claramente a David, que se le cita en Crónicas, en donde es incitado por Satanás y en donde el mismo Dios usa a Satanás para incitar a David y hacer un censo. Y en la desobediencia, en la conciencia de su ayudante está de que ¿cómo te atreves a tocar, parafraseo, te atreves a tocar a Dios cuando ya sabes que todo el ejército es tuyo? Él quería hacer las cosas en su fuerza, él quería en su orgullo sobresalir. Ningún cristiano podrá tener victoria en sus fuerzas, o ningún cristiano podrá tener victoria solamente en sí mismo. Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Fíjense ustedes, el pueblo se basó en esta terminología para describir la preparación espiritual de los creyentes para retener los ataques de Satanás. Debemos de tener presente también que mucho tiempo atrás el apóstol Pablo ya había hecho uso de este lenguaje similar. Él lo describe en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 8, que leo a continuación. Pero puesto que nosotros pertenecemos al día, seamos sobrios, vistiéndonos de una coraza de fe y de amor, y por yelmo la esperanza de salvación. ¿Qué dice Pablo acá? Una mente despierta, una mente lúcida y una armadura. Fíjese usted que más tarde escribiría Pablo a Timoteo en su segunda carta,
en el capítulo 2, versículo 3 y 4, diciéndole completamente que sufriera por la fe. Esto es impresionante. ¿Cómo vas a sufrir por la fe? Por los ataques de Satanás, tus propias tentaciones. ¿Y cuál es la primera instrucción? ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás querrá completamente destruir la fe, no salvífica, sino la fe en la palabra de Dios, para tener desánimo un creyente, para tener completamente confianza en su carne, apartarse del Señor, tal como lo vimos en las estrategias de Satanás en clases anteriores, ¿verdad? El ataque sorpresivo de Satanás, que Satanás está esperando a un cristiano que baje la guardia para atacarlo. Amados hermanos en la fe, no nos estamos enfrentando completamente, y puesto que la lucha no es de nosotros, sino que es de Dios, que es Satanás contra Dios, pero nosotros completamente, al ser parte del cuerpo de Cristo, nos convertimos en enemigos de Satanás. Vayamos, amados hermanos, al ver esta introducción, guiados por el Espíritu Santo, estudiando un tema titulado Firmes en la batalla espiritual. Vayamos a Efesios capítulo 6, en el versículo 14, y vamos a estudiar solamente la mitad de este versículo, porque hay mucha información, hay riqueza espiritual aplicable a nuestra vida, saludable a nuestro espíritu, confortable para nuestra manera de vivir. Esto es hermoso y es precioso. Dice Efesios capítulo 6 en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Parte A del versículo 14, para que aprendamos a trazar la Biblia. ¿Cuál es la primer demanda? Ve tu Biblia, por favor. La primer demanda que se le hace al cristiano es: estad firmes. Estad firmes. Esta palabra firme en el diccionario griego es la palabra 2476. Se traduce del griego al lenguaje actual español como establecerse. Estad firme, permanecer, perseverar, sostenerse. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia: sostente, persevera, permanece. Y esta palabra firme se utiliza en un sentido militar, que aludía al concepto de mantener una posición de importancia crítica mientras está bajo ataque, en medio de la persecución, en medio de la tentación, en medio de la burla, en medio de tu vida como cristiano. Está firme. Esa frase puesta al principio adquiere el sentido de llamar la atención al lector, al estudiante, como se dijese: ya que debéis estar firmes. Nosotros debemos de notar, los que queremos o anhelamos ser estudiantes de la Biblia, que aparece por tercera vez en este párrafo en el libro de los Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 versículo 11, estad firmes. En Efesios capítulo 6 versículo 13, estad firmes. Y en Efesios capítulo 14, esto es impresionante, porque el apóstol llama a los cristianos a que tomen una posición firme. ¿En dónde? En la batalla espiritual. ¿Contra quién? Contra Satanás y sus huestes. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar ¿qué? Los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, abandonar completamente la palabra de Dios dado por la tentación de Satanás. Nos invita Pablo a estar firmes, a no obedecer o a no producir confusión, a no hacer caso de la falsedad doctrinal, a no ser estorbos, a no desanimarnos, a perseverar en la doctrina de la fe. Ningún cristiano, ninguno podrá soportar ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades si no es gobernado por el Espíritu Santo. Estad firmes. Un cristiano desanimado,
Un cristiano que se aleja de la palabra de Dios, un cristiano que ya no se discipula, por supuesto no tiene una relación personal con Dios, empieza a confundirse, a apartarse de la palabra de Dios, a amargarse, a resentirse, a traer división. Ya no sirve a Dios de manera convincente, sino ahora lo hace en la carne. Vive con hipocresía, está más confiando en las cosas del mundo o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. El soldado ponía primeramente un cinturón que sujetaba y ceñía su ropa interior. Póngale cuidado, su ropa interior. E incluso la pequeña faldita que cubría desde la cintura a la mitad de las piernas y le permitía una facilidad de movimientos. Ese cinturón servía también para sujeción del soporte de la espada. Entonces, mis amados hermanos, el orden en que aparecen las piezas de la armadura era el que posiblemente seguía el soldado para equiparse la ropa de la batalla. Primero, colocaba el cinturón, luego la coraza y en tercer lugar los zapatos, las botas, las sandalias. Pero veamos nosotros con más detenimiento, viendo Efesios capítulo 6 en el versículo 14, que Pablo está diciendo: estad perseverantes, estad firmes, estar constantes, ceñidos. Primer palabra. ¿Qué significa estar ceñido? ¿Cuál es la traducción o qué nos dice el griego de esto? Esta palabra ceñidos en tu diccionario griego es la palabra 4024, si tienes diccionario griego, ¿verdad? Y esta palabra se traduce del lenguaje original al lenguaje actual español como fajar. Y se faja todo alrededor. Se usa para sujetar el cinturón de uno. Se ciñe. Entonces, Pablo está diciendo: permanece, persevera, sujetándote el cinturón, ciñéndote. Y los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial. Fíjese usted, el cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo el material derramado. O sea, la túnica, la faldita, ¿verdad? La faldilla se tenía que ceñir. Pero la manera en que estaba hecho ese cinturón tenía despliegues o formas para sujetar. Vamos a ver 3 ejemplos. Apúntale si quieres. Lucas capítulo 12 versículo 35 y primer carta de Pedro capítulo 1 versículo 13. Con mucho gusto te lo repito. Lucas capítulo 12 versículo 35 y primer carta de Pedro capítulo 1 versículo 13. Esto en relación a ceñirse. El doctor Lucas escribe lo siguiente en Lucas 12:35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos, amados hermanos en la fe, se refiere a estar preparados. Cuando Moisés escribe Éxodo y cuando van ya rumbo a la tierra prometida, les dice: cíñanse sus vestidos, fájense, vamos a caminar, vamos a trabajar, cíñanse. Entonces el doctor Lucas se refiere a estar preparados. Las túnicas largas y sueltas se envolvían dentro del cinto para caminar y trabajar con libertad en el movimiento. Apúntale para que después lo confirmes. Éxodo capítulo 12 versículo 11. Moisés le dice a su pueblo: cíñanse sus vestidos, nos vamos a la tierra prometida. Parafraseo. No podían entonces cargar, no podían andar si traían todo el vestido suelto, ¿cierto? O la ropa, tenían que fajarse. Pero trae un trasfondo interesantísimo. Vamos ahora a primer carta de Pedro capítulo 1 versículo 13. Estamos viendo ejemplos de ceñirse. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 versículo 13: por tanto, ceñir los lomos de
vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo. ¿En qué? En la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La frase ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como ya hemos leído, hemos estudiado, la práctica antigua de recoger la túnica cada vez que era necesario para trasladarse, era para hacerlo con rapidez de un lugar a otro. Aquí en primer carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, aplica un sentido metafórico a los procesos mentales. Y el significado es atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos y los obstáculos del mundo y el enfoque disciplinado en la gracia futura de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Pedro está diciendo: ciñe tu entendimiento, amarra tu entendimiento, persevera en la palabra de Dios. En otras palabras, pero te dice ser sobrios, te está diciendo Pedro. Esa palabra sobrios habla de una sobriedad mental, espiritual. Incluye conceptos como constancia, dominio propio, claridad y calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. El cristiano ya sabe que es hijo de Dios. No va a ocupar su mente en cosas vanas. Las va a invertir en la palabra de Dios para tener una mente fría, fresca, lúcida, y espera por completo. Y en vista de esta gran salvación, los cristianos deben de vivir con el futuro sin reservas. En especial los que en este momento padecían persecución. Relación a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Estaban recibiendo persecución, y así como anticipar la consumación de salvación a la segunda venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, Pedro está diciendo: cíñanse, tengan una mente despierta, disipúlense, vivan la palabra de Dios hasta que Cristo venga, estén firmes. El ministerio futuro de Cristo consiste en glorificar a los cristianos y darles vida eterna en su presencia, que será la culminación final de la gracia iniciada para salvación. Entonces, ceñirse, cuando lo hacía un soldado, debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta, como una preparación para la batalla. Efesios 6:14. Fíjate muy bien, regrésate a Efesios 6:14 y tú con tu Biblia, con los apuntes que acabas de hacer, junto conmigo, yo te voy leyendo la versión 1960 y vamos aplicando la traducción, ¿verdad? O las raíces, sin pervertir la palabra de Dios, y dejemos que el Espíritu Santo nos amplíe este panorama para aplicarlo a nuestra vida. Estad pues constantes, Efesios 6:14. Estad pues constantes, ceñidos, apretados vuestros, ¿qué? Lomos. ¿Qué son los lomos? Ahí te va. Los lomos, aquí, en esta parte, esto es hermosísimo, esto es precioso. Esta palabra lomos en tu diccionario griego es la palabra 3751. Y exteriormente los lomos, ¿sí? Físicamente es la cadera. Pero en el interior, los lomos, por extensión, son el poder procreativo. ¿Me voy dando a entender? ¿Qué es eso? Con lo que los hombres guardan la semilla y vienen los bebés, el esperma. Los lomos, en este contexto, en este versículo, aquí en este pasaje, en Efesios capítulo 6, los lomos físicamente, sí, es la espalda, ¿verdad? La cadera, perdón, pero internamente son donde se guardan las semillas.
¿Me explico? ¿Sí? El esperma. ¿Sí? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a Hebreos, capítulo 6, capítulo 7. Fíjate, si fijamente, si tú ves un boxeador, muchos boxeadores compran las conchas para guardar sus lomos, en el buen sentido. Entonces, el soldado debería de guardar sus lomos. Si la pelea, si la lucha no es física, ni contra carne ni sangre, ¿por qué me dice el Espíritu Santo que guarde mis lomos, mis semillas? Hebreos capítulo 7 como ejemplo, verso 5. Hebreos capítulo 7, voy más rápido porque si no nos alcanza el tiempo. Hebreos capítulo 7, versículo 5, dice la Biblia. Ciertamente, Hebreos 7, 5, ejemplo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos. Parte final, aunque estos también hayan salido, ¿de dónde? Bueno, Hebreos capítulo 7, versículo 10, dice la Biblia, porque aún estaba, ¿en dónde? En los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, si nosotros juntamos la frase ceñid los lomos y nos damos cuenta que la palabra lomos en el griego, en este versículo y respaldado por Hebreos, lo que el Espíritu Santo escribió, el Espíritu Santo está diciendo, cíñete la parte procreativa. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Póngale cuidado. La frase ceñir los lomos confirma que era un síntoma de presteza, preservación, y el soldado que era en serio en cuanto a la guerra siempre se aseguraba de mantener la túnica ceñida. Habla de pureza sexual. Con firmeza. Es decir, su cuerpo lo sujetaba, el cinto sujetaba las áreas que son, los instrumentos, como Pablo escribe en la carta a los romanos. Cíñete los lomos implica guarda tus lomos, guarda tu aparato reproductor en santidad. Eso dice. Y puesto que la lucha no es física, es decir, contra carne y sangre, sino para resistir huestes espirituales, nuestra investidura es espiritual como un soldado. Recordemos que Pedro, fíjese usted, eso yo lo prediqué en la primera carta de Pedro, menciona que somos reyes, que somos sacerdotes y nuestras vestimentas son de sacerdote, de acuerdo a lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 5. Y Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, usa una parte de Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 28, verso 40. Éxodo, capítulo 28, versículo 40. ¿La tienes? Fíjate, Pedro está tomando, si quieres ahorita vemos primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, que habla que somos reyes, sacerdotes, posicionalmente hablando. En derechos y obligaciones somos esclavos, lo dicen las cartas de Pablo, somos doulos, esclavos sin derechos, pero posicionalmente nos convertimos, el Espíritu Santo, el Señor nos pone en un lugar de excelencia como reyes y como sacerdotes. El sacerdote debería de entrar al lugar santísimo a hacer la ofrenda. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio estaba el lugar de la ofrenda, ¿verdad? Donde se expiaba al animalito. Estaba después la fuente de bronce. La fuente de bronce apuntaba al pecado, pero dentro tenía agua, que donde se lavaba el sacerdote, la palabra limpiaba al sacerdote, la palabra limpiaba al cristiano, ahora en el Nuevo Testamento. Y después el sumo sacerdote entraba, antes de entrar al lugar santo, al atrio lugar santo, estaba ahí otro lugar, una cortina
que era el camino. La palabra de Dios nos dice en Juan que Jesús es el camino. Del lado izquierdo estaba la menorá, apuntando al Señor Jesucristo. Del lado derecho estaban los panes. Esos panes apuntaban a Jesús, que es el pan de vida. Y antes, amados hermanos en la fe, antes de entrar al lugar santísimo, había un lugar llamado lugar de sacrificio, en donde se tomaba el fuego, donde ardió la ofrenda, el animalito que apuntaba al sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, y se encendía el incienso. Si no se tomaba fuego de ese lugar, era incienso extraño, fuego extraño. Debería de ser en santidad. Las ropas del sacerdote usaba lino para no sudar. El sudar apuntaba a un sacrificio en la carne. Y las ropas interiores hablaban de pureza. Usaba calzoncillos apuntando a la santidad, a la pureza sexual. Entonces, si alguien entraba en pecado, se moría. Y los hijos del sacerdote Aarón entraron a la hora que les dio la gana, borrachos, con el incienso que les dio la gana, completamente llenos de inmoralidad. Entraron sin que nadie les dijera y cayeron muertos. El pecado. Dios te pide pureza sexual. Éxodo capítulo 28, versículo 40. Fíjate. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás, ¿qué? Cintos. Les harás tiaras para honra y hermosura. 41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Verso 42. Y les harás calzoncillos de lino. ¿Para cubrir qué? Pregunta, ¿no era suficiente con la túnica? Esto habla de pureza sexual. Hombres y mujeres cristianas. Serán desde los, ¿dónde? Desde los lomos hasta los muslos. Verso 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado. ¿Y qué? Y mueran. Es estatuto, la Biblia dice, perpetuo para él, para su descendencia después de él. Entonces, amados hermanos, primer carta de Pedro que apunta en este ejemplo de los lomos. Pedro, tomando lo de Éxodo que acabamos de leer, apuntaban a la justicia, a la virtud, a la santidad, a la pureza y santidad sexual. Y este pasaje también se menciona que cubrían desde los lomos, como acabamos de leer, hasta los muslos. Entonces, mis amados hermanos en la fe, ¿quieres entrarle? O sea, Dios mío, el Espíritu Santo nos está diciendo, a diario Satanás quiere resistirse. No te puede perder, no te puede hacer que pierdas la salvación, pero sí te puede robar el gozo. Sí te puede robar la paz. Sí te puede poner entre tu carne y él, porque a veces de él ni por enterado, si no es más tu carne, las tentaciones. Léete Santiago. Entonces, entre eso, amados hermanos, Pablo está diciendo en Efesios, cíñete. Estad firmes, persevera, amarrándote, estableciéndote. ¿En qué? Ahora ve. La primer pieza de la armadura que ciñe es ¿qué? Efesios. La primer pieza de la armadura. Efesios 6:14. Estad pues constantes, perseverantes, amarrados, ceñidos, vuestros lomos. Ya explicamos qué es, ¿no? ¿Con qué? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fíjate muy bien. Si tú buscas en tu diccionario la palabra verdad, griego, la palabra 225.
¿Y sabes cuál es la traducción? La palabra verdad se traduce algo que es verdadero, algo que verdaderamente es, que tiene veracidad. Ponle cuidado. La palabra verdad habla de una conducta conformada a la verdad. Y si el apóstol Pablo, amado hermano, está diciendo en Efesios capítulo 6 versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, habla, acuérdate que ya estudiamos eso, habla de levantar el carácter de Cristo. Entonces el Espíritu Santo está diciendo: anda en perseverancia, anda en santidad, anda en pulcritud, anda en santidad sexual, en la vida moral, en integridad, en la verdad. Fíjate, lo primero que se pide. Esta palabra verdad, te digo, habla de integridad y habla de moralidad, integridad y honradez en las acciones. En una virtud, es una vida conformada a los preceptos del Evangelio. Y es interesante, amados hermanos en la fe, leer que la raíz de esta palabra también está en varios pasajes y es en relación a la verdad. ¿Cómo vamos a nosotros a lograr que nuestros miembros, dice Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Del griego megeneito, no, terminantemente no. Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Efesios capítulo 6, verso 14 hasta el 17, la armadura de Dios. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos, vuestras partes internas, desde lo más profundo de tu ser. ¿Con qué? Con integridad moral, con santidad. Se demanda santidad. Si eres rey y sacerdote, si eres cristiano, para entrar al lugar santísimo, santidad. Oye, caíste en la semana, fiel es Dios y Él es justo, amplio en perdonar. Pero la verdad, fíjate qué profundo. Si tú lees Juan capítulo 14 versículo 17, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Si tú lees Juan capítulo 17 verso 17, te darás cuenta que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Si tú lees Juan capítulo 14 versículo 6, te das cuenta que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces, la armadura de Dios, amados hermanos en la fe, lo que se nos demanda primero es perseverar, insistir, fajarse nuestros miembros, porque la guerra no es, la lucha no es carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Entonces Dios nos está demandando perseverancia, insistencia en santidad sexual. ¿Qué ves? A escondidas. ¿Con quién te quedas de ver? ¿Qué ves? Cuando según tú nadie te ve. La verdad aquí se refiere a Dios en Cristo como la realidad de nuestro vivir diario. Dios llega a ser una realidad, una experiencia en nuestro vivir a diario. Y de hecho es Cristo mismo expresado en nuestras vidas. Juan capítulo 14 versículo 6. Tal verdad es una realidad. Y el cinto fortalece a todo nuestro ser con miras a una batalla espiritual. Y Satanás te va a restar vitalidad espiritual si dejas de orar, si dejas el discipulado, si ya no te juntas con cristianos. Viene el desánimo, viene la amargura, luego viene después completamente la división, la hipocresía, la mentira, el engaño. Y Dios quiere evitar que sufras. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Consiste, ponle cuidado, Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. El ruego del apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, miembros, en sacrificio vivo. Y la palabra miembros, Efesios capítulo 6, primera carta de Pedro capítulo 4,
todas ellas tienen relación a las partes del cuerpo íntimas y que hablan de pureza. Y cuando Pablo dice, no te conformes, Romanos 12:2, no te conformes a lo que el mundo ofrece, sino metamorfosis, metamorfa, transfórmate por medio de la palabra de Dios. El mundo te ofrece éxito, el mundo te ofrece popularidad. En una aparente soledad que tú tienes, sale un príncipe vestido azul, pero en realidad es Satanás, es un lobo rapaz. El mundo te ofrece un panorama donde vas a sufrir, y Jesucristo dice, yo te doy vida y vida en abundancia. Y la palabra de Dios, amado hermano en la fe, es la única que nos sostiene, es la verdad absoluta, es la misma vida de Dios, son los pensamientos de Dios, es la respiración de Dios, es el agua de fuente de vida. Qué maravilloso es ver que Jesucristo en Juan capítulo 7 verso 37 dijera, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra de Dios que mantienen al cristiano vivo, eficaz. Palabra de Dios que mantienen al cristiano activo, perseverante, levantando el nombre del Señor Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Cíñete los lomos, cíñete los lomos. Esta es la verdad, y esta verdad aceptada debe de ser aceptada por el cristiano. Esta verdad tiene que ser completamente en el corazón de Dios. Guardar tus ojos, tu mente, tu corazón. Cíñete. Jesucristo, el Espíritu Santo, dijo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir te separarán del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, bajo el poder, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Vamos a orar. Quien vive en verdad impide que su acción de mentira le afecte y derrote. La única manera de mantenerse firme ante las acechanzas del diablo es permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Papito Santo, muchos de nosotros hemos presentado nuestros cuerpos en el pecado, para el pecado, clamando a tu santo nombre, en el nombre de Jesús, creyendo firmemente que tú ves nuestros corazones, que ves lo sincero que somos o no. Clamamos a tu nombre rogando tu misericordia, tu amor y tu bondad. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles que andan en borracheras, en lascivias, en lujurias. A ellos les parece cualquier cosa porque corren con desenfreno, pero ellos darán cuenta de sí mismos. Nosotros debemos de perseverar hasta el final, guardar la fe, llegar a la meta. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completo, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, bajo el privilegio que nos has concedido de tener dominio propio, el gobierno del Espíritu Santo, la fortaleza de la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, ser nosotros el templo de Dios. Fortalécenos, ayúdanos, levanta al varón, restaura matrimonios, levanta la integridad del varón, sana, restaura las heridas de las mujeres, de las esposas. Cíñete los lomos, guárdate. Hoy en este día, papá, gracias, porque a cada uno de nosotros nos confrontas para vivir el resto que el tiempo que nos quede en este planeta para tu gloria. Muchos de nosotros nos avergonzamos y creemos que hay perdón en la sangre de Jesús. Recibimos por tu misericordia el reconocer y el saber que ya hemos sido lavados con tu sangre
en un corazón contrito y humillado. Y hoy te agradecemos por esa restauración en los varones, en las varonas, en cada área de su vida. Como también nosotros, juntos como iglesia, como familia, como un edificio, ponemos en tus manos a quien no conoce a Jesucristo hoy en este día. Es el Espíritu Santo diciéndole a su corazón: cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón en la muerte de Jesús. Hay vida eterna en la resurrección de Cristo Jesús. Y esa es la fe que nosotros predicamos. Desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón, es el llamado que el Espíritu Santo hace de manera interna a tu corazón, a que vengas a los pies de Jesús y junto conmigo eleves esta oración. Dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que juntamente con Cristo he muerto para el pecado, que juntamente con Cristo su Santo Espíritu me da una nueva vida. Hoy resucito. Hoy creo que nazco de nuevo. Hoy creo que Jesús ha pagado mi deuda eterna, que soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. Antes de irnos, no hay mejor decisión en la vida. Hay dos decisiones importantes en tu vida. Una es con quién decides casarte, y la otra es aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Dios. Porque sabes, el matrimonio es una analogía, es la vida en Cristo. Así como Cristo trata a la iglesia, el esposo trata a su esposa. Y la noticia feliz, hermosa, preciosa es que cuando alguien se arrepiente, alguien decide seguir a Jesucristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo saca del reino de las tinieblas y lo pone al reino de luz. Si usted hizo esta oración, si usted invitó a Jesucristo a vivir hoy en su corazón, queremos felicitarle, queremos alcanzarle una porción de la palabra de Dios. Si usted recibió a Jesucristo, con todo respeto yo le suplico, levante su mano desde ahí. ¿Alguien hizo esta oración? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si usted a través de las redes sociales recibió a Jesucristo, con todo nuestro corazón damos gracias a Dios por este momento. Y le recuerdo, el tiempo que nos quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.